Bueno, yo pensaría que ya podemos iniciar, Arturo, porque ya están, digamos que todos los del curso de psicopatología, entonces... Sí, con todo gusto. Listo. Entonces voy a hacer una... Buenos días, queridos estudiantes. Buenos días, querido cuerpo docente, queridos compañeros. Vamos a iniciar la reunión de hoy. Quiero presentarles con mucho gusto al doctor Vicente Arturo López Cortés. Él es psicólogo de la Universidad Benemérita de Puebla. Él es magíster en neuropsicología, en diagnóstico y rehabilitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es doctor por la Universidad de Salamanca, España. Es un compañero muy especial que yo conocí estando en España. Compartimos cátedras, compartimos trabajos de investigación e hicimos una amistad muy buena. Actualmente estamos desarrollando unos procesos de clases, queremos llegar a desarrollar investigación con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en cuanto a lo que es la neuropsicología, que es una de las áreas más importantes ahorita, pues que está teniendo mucho empuje, mucho auge, las neurociencias y la neuropsicología. Entonces quiero presentarles con mucho cariño al doctor Vicente Arturo y que bueno, hoy tenemos una conferencia muy buena sobre el trastorno neurocognitivo mayor y menor, que es lo que antiguamente en DCM4 llamábamos la demencia. Entonces él nos va a acompañar hoy gratamente para explicarnos sobre este trastorno y Arturo, pues te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo que nos apoyes en este proceso de clases internacionales. Y bueno, sin más preámbulos, pues los dejo con el doctor Vicente Arturo. Y bueno, bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Cariño, te dejo entonces con la clase.
Muchísimas gracias. Observo que la doctora Claudia Juliana quisiera comentar algo. Por favor, doctora. Sí, doctor, darte la bienvenida en nombre de la Universidad Manuela Beltrán y en el mío propio como directora del programa. Gracias por estos espacios que nos brindas, por el afecto que nos tienes al programa de psicología y a los estudiosos de psicología. Bienvenido, gracias por este importante convenio que obviamente empezamos a desarrollar este semestre y que va a llevarnos, mejor dicho, a muchísimos lugares. Uno de esos es trascender como las fronteras que estamos haciendo ahorita y el aprendizaje colaborativo que mis estudiosos, mis docentes y tú con tu conocimiento nos puedas dar. Bienvenido. Muchísimas gracias y pues es recíproco el cariño que se tiene hacia toda la comunidad de Colombia, toda la comunidad que somos hispanohablantes, ese sentimiento que tenemos y que nos une en diferentes partes del mundo, pues nos hace sentir que la casa la tenemos más cerca de lo que uno puede pensar. Creo que ahora nos corresponde empezar a hacer un trabajo formativo, muy formal con cada uno de nosotros y con los estudiantes que tienen el agrado de acompañarnos y empezar a hacer un trabajo, no pensando solamente en el enriquecimiento cognitivo que podemos tener o este enriquecimiento cognitivo. Podemos tener un desarrollo para poder empezar a servir a la comunidad, servir en diferentes formas lo que es nuestro trabajo y sobre todo dar respuestas ante necesidades sociales. Para eso se está haciendo un ejercicio de poder tener una formación académica que no solamente aumente una situación individual, sino que el verdadero punto de alcance que podemos tener va a ser el impacto social para poder resolver cualquier situación que nos devenga en un futuro, en una situación que venga y podamos resolver. Porque esta situación de envejecimiento y todo lo que lleva el envejecimiento es una situación real que tenemos que empezar a atender, que tenemos que empezar a analizar y tenemos que empezar a considerar de manera muy seria qué vamos a hacer con esta población. Como primer punto, dentro de estos cambios que estamos teniendo a nivel mundial, nos estamos dando cuenta de que el envejecimiento es algo normal en todos los seres vivos. Todos los seres vivos, todos los días estamos envejeciendo. Pero se complica con una situación más, disminución de la natalidad y el progresivo aumento de la esperanza de vida que podemos tener. Por una parte, se disminuye el número de niños que puede tener y renovarse este aspecto vital, y hay un progresivo aumento de la esperanza de vida, que aquí tendríamos que valorar. Nosotros como psicólogos, como hacedores de la salud y de los aspectos más complejos que es la salud mental, debemos empezar a comprender qué sucede en el envejecimiento, qué cambios está sucediendo. No es lo mismo el desarrollo que puede tener un bebé, una persona adolescente, un adulto, a un adulto ya superior a los 55, a los 60 años. Esta perspectiva diferente, esta cosmovisión va a ser diferente. Ya la figura del adulto mayor, al menos en México, no es igual a la que teníamos hace 50 años, que era una figura de respeto. También hay que observar ese tipo de situaciones que está sucediendo. La natalidad, como se observa en el gráfico, vemos que disminuyó de manera notable y pongo un sesgo de 1950 a 2000, que era de 37.6 a 22.7 nacimientos por cada 1000 habitantes. Es decir, disminuyó el número de nacimientos de manera importante. Bastante importante fue esto que hizo ciudades, y nosotros los observábamos en España, que hay ciudades que ya son fantasmas, hay pueblos fantasmas. Aquí en México empiezan a tener muchas ciudades con poblaciones de adultos mayores y con muy pocos niños, o un gran desfase que hay. Las defunciones que podemos observar, podíamos ver que pasó de
19.6 defunciones a 9.2, es decir, la mitad de defunciones empezaron a presentar. Se aumenta más la esperanza de vida y se decrementa el número de nacimientos. ¿Qué pasa del 2000 al 2020? Observemos que de esa tasa que teníamos de 22 en el 2020, perdón, en el 2000, empieza a disminuir de una manera franca a nivel mundial. Veamos cómo empieza a bajar, a bajar, a bajar, a punto que solamente son 18.1 nacimientos por cada 1000 habitantes. En México, observemos que se va un poquito más grande. Bajamos hasta 17.56. Es decir, la tasa de natalidad está siendo bastante diferente, y ese comportamiento del 2000 a 2020 es de llamar la atención. Ya no tenemos tantos niños y se entiende por muchísimas razones, desde la inseguridad, desde los desplazamientos que hay a nivel social, desde elementos de una planificación e información de la sexualidad, acerca de cómo criar a los niños o cómo tener niños que puedo mantener, y sobre todo, ¿no?, las condiciones de ya no querer tener más hijos, que también es una realidad. En Colombia es un poquito más bajo. Observemos que la línea o ese gráfico que muestra el nivel de nacimiento que pueden tener, pues se disminuyen de manera bastante notable, llegando a tener solamente 15.39 nacimientos en el 2020. También Colombia va a tener esta situación de pocos bebés para un futuro, para renovar las fuerzas laborables, para poder hacer servicios de salud, para muchas cosas que se necesita esa renovación de generaciones. Según el Informe Estadístico Mundial de Salud, en 2014, la población menor de 15 años representaba el 27% total, mientras que el grupo de 15 a 64 años constituía el 65% y edad avanzada el 72%. Actualmente esto se ha modificado. Veamos esto. En 1930 el promedio de expectativa de vida era de 36 años en México, 32 para hombres y 37 para mujeres. Sin embargo, se duplicó, 73 para hombres y 77.9 para mujeres. Y es posible que aumente, provocando que la población mayor de 65 años supere el resto de la población en general. Esto es un gran problema. No sé cómo ustedes lo estén observando en Colombia. Es una pregunta, no sé cómo lo observen en Colombia. Bueno, realmente en Colombia también estamos teniendo lo que tú nos estabas comentando, una disminución de la natalidad, y realmente por las condiciones médicas sabemos la expectativa de vida ha aumentado, ¿no? Ahora, con la pandemia COVID, sería muy bueno poder mirar de aquí a unos años si la estadística se mantuvo o si disminuyó, porque sabemos que el COVID atacó principalmente a población adulta mayor. Entonces sería interesante poder mirar cómo se dio eso post-pandemia, cómo las estadísticas cambian post-pandemia, pero realmente pienso que igual que se vive en México, Arturo, nosotros acá también en Colombia estamos teniendo la expectativa de vida, esto es como a nivel general, de personas mayores que viven cada vez más años,
y pues por eso pues estamos viendo estas altas prevalencias de trastorno neurocognitivo. Quisiera también alentar a los estudiantes a que participen, a que comenten, a que hablen de la pregunta que nos hace el doctor Arturo de si notamos este aumento de la población adulta mayor en nuestra ciudad, en nuestros pueblos o en nuestro país. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicos? Sí, eso me interesa mucho, más que un diálogo, busco una situación de tener una comunicación de todos los lados y me gustaría definir una mayor comunicación. Les escucho, también, también nos acompaña, pues quería decirles a todos los asistentes y a ti como invitado principal, la directora de la carrera de fisioterapia y ahorita ingresa de enfermería para que haya pues una charla muy rica entre las disciplinas. Perfecto, perfecto. Eso es, lo multidisciplinario es de lo mejor. Ok, puedo continuar entonces, ahorita que se vayan soltando muy poquito los estudiantes, se vayan soltando poco a poco, porque eso me interesa muchísimo, tener diálogo con los jóvenes. Los años de vida en función del país de nacimiento, observen, Canadá está muy alto en sus desarrollos de vida, pero si lo comparamos con los elementos de África o los países de África, llegar a los 49, 50 años ya es llegar bastante grande. Depende de la región y como bien decía la doctora Merchan, si nosotros consideramos las variantes que se han implicado ahora con lo que es ese padecimiento por pandemia, pues puede que sea un cambio, pero la tendencia sigue siendo la misma, menos nacimientos y mayor prolongación de la edad de función. Es decir, vivimos mal, pero no sé cómo lo piensen ahora. Aquí en México, el adulto mayor, el adulto que llega y se desarrolla normalmente, se jubila y empieza a tener su actividad en casa, pero poco a poco pierde su rol social, poco a poco pierde su figura de autoridad, poco a poco pasa de ser una persona fuerte activamente en el nivel económico, es desplazado por otros elementos. Muchos de mis pacientes, su día es ver televisión en la mañana, tomar pastillas, ver televisión por la tarde, tomar pastillas y dormirse. Es muy común que estos pacientes cursen estados de depresión, porque pareciera que no hay una actividad, no hay un elemento social. Sí voy a vivir más tiempo, pero ¿para qué voy a vivir más tiempo? ¿Para qué voy a tener este nivel de ocupación o para qué voy a tener este nivel de desocupación, mejor dicho, si ya no represento o ya no representa mi esfuerzo la misma situación que anteriormente daba? Recordemos que la población del adulto mayor es de las poblaciones más vulnerables que tenemos, más olvidadas. Desafortunadamente he tenido que hacer peritaje en algún momento donde se pide, por favor, usted declare que ya tiene un deterioro mi familiar, porque queremos ya tener fuerza sobre los elementos de la herencia. Y eso es hasta inhumano poderlo considerar, pensarlo en esta situación. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como hacedores de salud? Tenemos que pensar muchos elementos para el desarrollo. Veamos esta tablita. O sea, la tabla que muestra cómo va a estar la esperanza de vida va para la alza. Pero, ¿para qué vivo? ¿Para qué me mantengo? ¿Para qué estoy haciendo alguna situación? Si no tengo un objetivo, si no hay un plan, si no hay un centro de atención, si no hay una forma de poderme comunicar con mis amigos, porque ya no puedo salir. Aquí al menos cuando uno salía por el barrio, observaba cómo las personas mayores estaban en las ventanas, estaban en el balcón, estaban ahí esperando que pasara algo, porque aparte de que son encerradas,
en épocas normales, porque ya no pueden salir porque se caen, ahora encerradas con mayor fuerza porque son de pandemia. Son más vulnerables. Obviamente que al no haber una actividad que es la fuente de todo mantenimiento de la actividad psicológica superior y de la corteza cerebral en el plano fisiológico, si ya no hay actividad, obviamente que el sujeto se deprime de una y de otra forma. Si el cerebro ya no se empieza a utilizar, si ya no se le empieza a exigir, si ya no tiene la necesidad, ¿qué va a hacer el sujeto? ¿Qué va a hacer de esta persona? Nosotros como hacedores de salud tenemos que pensar qué vamos a hacer con esta población, pero que no sea visto como una carga, que sea visto, perdón, como una situación de desarrollo, como una situación de te doy una actividad, pero que sea reconocida. Pero no lo podemos hacer, ni siquiera se implementan ese tipo de situaciones. Segundo, ese aspecto que los mexicanos que hoy cumplen 60 años de vida, es muy seguro que puedan tener otros 20, 18, 22 años de vida. Y eso se compara con lo que tiene Brasil, con lo que tiene China y lo que tiene Japón. Sin embargo, queda una situación importante. De estos 22 o de estos años que le quedan, solamente una parte van a transcurrir en un buen estado de salud. Puede ser que de estos 22 que señalo, en realidad solamente sean 10 con muy buen estado de salud. ¿La familia está preparada? Eso tenemos que preguntarlo, eso tenemos que saberlo. Los especialistas, hace unos meses, hacía una investigación acerca de como cuántos espacios habrá para pacientes no COVID, adultos mayores, en las sedes hospitalarias de gobierno. Y era sorprendente. Solamente había a nivel por federación, es decir, por cada uno de los estados, alrededor de 20, 25 camas. Y ese era un dato antes de COVID. Es decir, ni siquiera estamos preparados. Y no hablemos de los geriatras. Son menos de 100 geriatras realmente certificados que existen en lo que sería la entidad federativa más grande, que tiene más de 100 millones de habitantes. O sea, eso es muy importante saberlo. Si yo sé de antemano que sí voy a estar viviendo, pero ya lo último que me va a pasar va a ser un declive en el funcionamiento, voy a estar condenado a 5 años de situaciones que pudieron prevenirse, que pueden tratarse, que pueden resolverse parcialmente, y las que no se pueden resolver, pues lo intentamos por lo menos. Muchos de los familiares llegan al consultorio, llegan a la sede gerontológica, y lo primero que dicen es que mi mamá me rasguña. Mi papá por primera vez me está diciendo de groserías, me está diciendo de varias cosas. Mi mamá se sale, va al baño y sale medio desnuda. Ahí el punto es hacerles entender que lo que está transcurriendo ahí, lo que está presentando, no es la conducta voluntaria de la mamá, es la conducta producida por el estado patológico que está sufriendo en ese momento la familia y obviamente que el paciente. Y se le tiene que hacer entender que no habla ella o no habla él, habla la patología. Y la patología estamos obligados nosotros no solamente a soportarla, estamos obligados nosotros a entenderla. ¿Cuál es la base fisiológica o psicofisiológica
que está subyaciendo al cuadro clínico de este paciente. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo entender? Porque no todo puede ser malo. Debe de tener ciertos elementos básicos, pero muy básicos, con los cuales puedo empezar a trabajar, puedo empezar a atender. Ya cuando se ponga mucho más grave el escenario, obviamente que tengo que hacer otro tipo de actividades. ¿Qué implica el incremento de adultos mayores? No sé si pudiera preguntarle a alguno de los estudiantes. Nicole Luzday, ¿qué opina usted? Nicole, ¿sí puede contestarme o no? Dime, Mi- Nicole, ¿tú qué crees que puede ocurrir si en la sociedad se aumenta el número de personas mayores? ¿Qué podría pasar? ¿Qué piensas tú? O cualquiera de los estudiantes, por favor, enciendan sus micrófonos, no tengan miedo, no tengan pena, porque la idea es hacer un diálogo en la clase. ¿Y ustedes qué piensan si de pronto el país tiene un incremento de adultos mayores? ¿Qué podría ocurrir? a ver, o esperamos bueno, continúa entonces, pero sí me gustaría que fueran respondiendo poco a Buenos poco, por días, ¿me favor. escuchan? ¿Perdón? ¿Me logras escuchar, doctor? Buenos días. Buenos Pues, días. según la pregunta y como la comprendo, ¿no? Y pues teniendo en cuenta todas las estadísticas y lo que has dicho respecto a los cuidados del adulto mayor, si se ve o si incrementa este número de adultos mayores, creería que pues sería para las familias un mayor aumento de actividad también, como lo estabas diciendo hace un momento, que implican cuidados superiores, ¿sí? Y que a veces las familias no estamos preparadas para brindarles esa atención adecuada al adulto mayor, dejándose de un lado que pues se cree o se piensa a nivel cultural o político que estas personas dejan de ser activas y pasan a ser como algo inactivo en la casa, en el hogar, como que la persona que siempre está quieta, la persona que ya no puede realizar sus actividades como cocinar, lavar o el diario vivir como el trabajar. Entonces, todo esto incrementaría como en esa atención hacia el adulto mayor. También a nivel social o a nivel de salud, también entonces, o a político, como que incrementaría el gasto, ¿sí? Porque serían mayores atenciones en salud, que a veces como que mayor riesgo porque tienen mayores enfermedades. Entonces, así lo estamos viendo, o así se cree ver el adulto mayor, como que es el que produce mayor gasto. No sé si sea esa la pregunta o no sé No, si sí, me... está muy bien, Lady. Está muy bien, porque eso depende también de cómo lo veamos. Omití una tablita por ahí que hay sobre lo que creemos del anciano. Sí, Hay señor. gente, hay gente que está preocupada por el anciano, pero no hace absolutamente nada por el anciano. O Ni sea, cómo se siente el anciano, ni cómo piensa, ni qué necesidades propias de, a nivel afectivo necesita el ser humano cuando ya estamos en este ciclo vital y que pues a veces se nos olvida y todos vamos de alguna u otra forma a llegar a ese ciclo de la vida. exactamente. Bueno, ustedes son súper jóvenes. Ya los que estamos más para acá, hay un autor que se llama Joan Manuel Serrat, que les recomiendo y escuchen, es muy bueno. Tiene una canción muy, muy especial, de la de Llegar a Viejo, y hay una frase que dice que todos llevamos un viejo encima. Si bien nos va en la vida, llegaremos a viejo. Y esa parte del temor, de que ya no está papá, ya no está mamá, ya no están mis amigos con los que puedo intercambiar palabras, y que yo me enfrento solito, que si el ser anciano fuera una credencial que me abriera y me facilitara todas las puertas, porque ya trabajé, ya di lo que es mi vida para el plano social, sería una situación muy, muy, muy bonita para poderlo entender, que,
que ellos también tienen miedo, también tienen situaciones que necesitan acompañamiento y que necesitan ser estudiados, ser valorados, ser acogidos a nivel social, no como la mayoría de las veces que he visto a los adultos mayores me dicen es que ya soy una carga. Sí, pero pues bueno, hay que irlo trabajando. Ese incremento desproporcionado, como decía su compañera, va a implicar una mayor carga de enfermedades, de deterioros de la salud mental, de discapacidad, de fragilidad y de dependencia. Estos elementos los podemos ver así como los estoy presentando ahora, pero los podemos ver también como parte ya de nuestra actividad, como parte normal de lo que tenemos que empezar a trabajar, porque ellos son o forman parte de la sociedad. Debemos empezar a entender por qué, si es de que hay padecimientos o patologías como la de Alzheimer, como la de Parkinson, ¿por qué no estudiar qué es lo que puedo utilizar de manera paralela a esta situación? Les comento muy rápidamente, bueno, a mí me interesa mucho el Parkinson, siempre me ha interesado muchísimo la enfermedad de Parkinson y conocía mis prácticas en el servicio de neurología, concretamente en geriatría. Estaba en un hospital, me tocó ir al sótano donde había algunos pacientes que están ahí, pues están encamados unos, otros estaban en silla de ruedas, estaban recibiendo su terapia, todos de Parkinson con nivel alto de afectación, bastante alto de afectación. Habíamos caminado unos cuantos pasos y ya íbamos para el lugar de residencia para hacer el pase de los encamados, cuando de repente pasó un temblor terriblísimo en el 97, pero terrible. En el 99 también sucedió otro más. Pero en esta fecha recibimos ese temblor, el compañero y yo que veníamos, y lo primero que pensamos fue a desalojar a los pacientes con Parkinson, que ya tenían muchos problemas para el movimiento, una ataxia y unos movimientos que no podían ni siquiera controlar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando bajamos, ya venían 2 pacientes de Parkinson caminando más rápido que nosotros, y ya venían de salida. Obviamente que ayudamos a otros que no eran de Parkinson, pero eso me llevó a preguntar, ¿qué estructuras cerebrales, a pesar de este daño que se presenta, pueden unirse de manera temporal para poner a salvo al organismo? Si nosotros pudiéramos entender que aún así, aunque sea de tercera edad, puedo provocar la unión de un nuevo sistema funcional cerebral o una nueva red neuronal, eso provocaría un cambio, una percepción diferente hacia elementos específicos de este tipo de patología, o por lo menos entender qué puede suceder, porque un escenario peor estos pacientes no pueden tener. Si lo intentamos, si vemos aspectos afectivo-emocionales, podríamos dar una alternativa. Esto, en lugar de verlo como una carga, verlo como un gran reto, como un reto bonito, que ahorita que yo lo puedo entender, que yo lo puedo asimilar, que yo puedo ser parte de la solución, puedo dar una respuesta a esta situación. Por lo anterior, no es solamente hacer un lugar, una estancia, donde solamente se vea la salud. Eso ya es una garantía por ser un ser humano, sino desarrollar un sistema de cuidado del adulto mayor de manera eficaz, afectiva, sobre todo afectiva. Los que tengan abuelitos se darán cuenta de que cuando uno llega, les platican de todo. Y pareciera de que repitieron la misma historia y la repiten.
pero no nos quita nada de nuevo contarnos de nuevo esa historia. El plano afectivo emocional es toral en este tipo de etapa. Tenemos que ser abiertos en el plano afectivo. El que era bastante gruñón en ocasiones puede volver más gruñón, pero cuando llegan los nietos, cuando llega la parte afectiva, le mueve montañas a este. Una parte segura, que se sienta realmente seguro, pertinente, porque ya no se mueve igual, ya no piensa con la misma velocidad, ya no lo acompañan más. Utilizan mucho en su discurso la frase, no quiero dar molestias, no quiero que te molestes. No, si se sienten seguros de que uno va a estar con ellos en ese momento, pues sería mucho más eficiente. No solo lo cognitivo, no solamente las pastillas bastan, sino el psicólogo, y esa es una parte muy importante con ustedes. Debe de estar presente en este desarrollo afectivo con el sujeto. Como les decía, puede tener medicamentos o tratamientos farmacológicos, pero realmente pongo como en primer ejemplo México. Literalmente no hay medicamentos para el adulto mayor. Con este nuevo cambio de gobierno que tuvimos, programas que había de apoyo gratuito como padecimientos como el cáncer, se quitaron. Bajo el reglamento, bajo la idea de que era, enmascaraba redes de corrupción, etcétera, etcétera. Pero la señora Juanita con su hijo Pedrito se quedaron sin cobertura para este tipo de padecimientos. Y no hablemos de COVID, que no sé cómo está allá en Colombia sobre este tipo de situación. Aquí hay un desabasto tremendo, es más, ni los médicos, que son la primera línea, están totalmente vacunados. Y si un médico se atreve a trabajar en el aspecto particular, no es candidato de ser vacunado, a pesar de que esté sirviendo a la nación, atendiendo y arriesgando su vida con pacientes COVID. O sea, sí se reconoce que es una necesidad y hay muchos panfletos, hay muchos boletines por parte del gobierno de México acerca de que esa es una necesidad imperante, el apoyo al adulto mayor, pero nunca está realmente acondicionado el sistema de salud como tal para realmente resolver un problema serio de salud del adulto mayor. Como les decía hace ratito, a nivel mundial y en México, es un reto establecer parámetros que ayuden a distinguir el estado funcional cognitivo en poblaciones con envejecimiento normal de aquellas que cursan un envejecimiento patológico. Muchos de los casos que observé en neurología venían con diagnósticos tremendamente malos. Ausencia de líquido cefalorraquídeo, que no se le desarrolló el cerebro, que el cerebro ya estaba mal, y venían de elementos particulares. Cuando uno los evalúa de manera más formal, se da cuenta de que pues es un mal manejo. Recordemos que si yo hago un mal diagnóstico, hago un mal tratamiento, y si hago un mal tratamiento, entonces también hago una mala práctica, y eso no lo podemos permitir hacer. Una pregunta al grupo: ¿cuáles son los rendimientos cognitivos en adultos mayores de 65 años en adelante? ¿Serán todos los mismos o de qué dependerá? No sé si alguien quisiera responder. Alejandra, buena hora, por favor. No, no, señor, no son los mismos. No,
No, ¿verdad? Ok. No, Bueno, porque ya hay un deterioro a nivel cognitivo, a nivel de memoria, a nivel de pensamiento, o sea, a nivel como de esas redes que se van formando, entonces como que ya él no rinde de la misma forma como en este momento nosotros estamos y que podríamos decir que rendimos. Entonces, eso va a depender también, o pienso que depende todo de la estimulación que se realice con ellos, ya que pues existen diferentes formas de estimularlos para que de alguna u otra forma a nivel cognitivo esas redes neuronales no se duerman, sino que estén en constante funcionamiento. ok. En esa situación, tengo que decir que por honor al maestro, esa pregunta no es mía. Esa pregunta nos la hizo alguna vez alguien que ustedes deben de conocer muy bien, el querido doctor Alfredo Ardila. Alfredo Ardila, un invitado del posgrado de neuropsicología, amigo personal de algunos de nuestros compañeros, maestro y promotor de muchas cosas, junto con su esposa Mónica, pues nos hacía esa pregunta hace mucho tiempo, por ahí como en el 2000, y decía de que a pesar de que haya una situación de, de que creamos de que a los 65 años hay cambios, el sujeto puede dar respuestas. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida, a eso que vamos a llamar desarrollo ontogenético, se apropió de formas culturales de comportamiento. Y esas formas culturales de comportamiento son las que a veces tenemos que considerar para la evaluación y diagnóstico. Veamos, puedo encontrar muchas pruebas de evaluación. La Banfe, el NeuroPsy, puede encontrar el Stroop, puede encontrar la evaluación neuropsicológica breve para adultos, que esta, si alguien la quiere, con gusto se la cedo. Puede encontrar una serie de pruebas, pero estas pruebas en sí, y eso no lo olviden nunca, no hacen de por sí el diagnóstico. No hacen el diagnóstico porque lo tiene que hacer el clínico. El clínico tiene que saber qué esperar de este paciente a partir de su desarrollo ontogenético. No todos los sujetos van a ser iguales. No puedo meterlo en un elemento estandarizado absoluto. Debo demostrar diferencias. Debo demostrar que realmente estoy haciendo una clínica, que está haciendo una descripción exacta de lo que es el funcionamiento en ese momento de la actividad psicológica superior del sujeto. Puedo tener muchos elementos para su desarrollo, muchos elementos para entender qué está sucediendo. Veamos, el doctor Alfredo mencionaba eso en muchos de sus textos a partir de 2000, 2010, 2015, que ya sea que esos instrumentos que utilizamos en ocasiones han sido elaborados para poblaciones con condiciones culturales, sociales, económicas, sanitarias diferentes a las poblaciones hispanohablantes. Hablaba mucho de las comunidades que todavía podían manejar un idioma de su zona rural donde vivían o de su zona donde podían tener, donde a lo mejor nunca habían utilizado cierto tipo de instrumentos, donde cierto tipo de instrucciones jamás las habían escuchado, y eso era un falso resultado. Es decir, nosotros tenemos que conocer no la prueba en sí misma, tenemos que conocer en cómo se construyó la psique del sujeto. Que me digan, por favor, cómo se construyó los elementos de la escritura, los elementos de la lectura, los elementos de la actividad psicológica superior, de la actividad intelectual, el lenguaje mismo, cómo se construye, cómo se puede alterar incluso la función denominativa, cómo se puede afectar esta situación.
Ok, en ocasiones, decía muy bien el doctor Alfredo, puedo tener un paciente que por más que le pregunto qué hizo unos días antes, cómo está la memoria, todo esto, puede ser que no sea un síndrome amnésico, puede tratarse de una alteración frontal que de manera secundaria afecta el proceso de evocación de información. Pero eso no lo da la prueba en sí misma, le da solamente el análisis cualitativo de lo que sería nuestra actividad clínica. Entonces surge la pregunta, ¿cómo evaluamos y diagnosticamos el nivel de funcionamiento cerebral? Pues implica que debemos de conocer el funcionamiento a nivel fisiológico, el funcionamiento a nivel neurolingüístico, el desarrollo psicológico. Esta partecita y esa palabra ontogenético, pues es de total importancia. Porque a partir de la actividad que yo ejerza, este señor, llamado cerebro, se va a especializar. Este señor va a tomar ciertos elementos que están alrededor del sujeto en el aspecto social para irse especializando. De tal forma se va a ir especializando, de tal forma se va a ir conformando que estructuras que al inicio no se juntaban, como podríamos decir A, B, C, D, cuando aparece algo que se llama actividad, provocan de manera artificial su unión, provocando la formación de una red, que tanto hemos hablado de redes funcionales. Esta red que va a soportar todo el funcionamiento psicológico del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más rica sea la actividad que tenga un sujeto, mayor va a ser la complejidad de las redes neuronales o sistemas funcionales complejos que va a poseer el sujeto. La ausencia de actividad provoca que no existan o no se formen y no se mantengan las redes que formó en antaño o que podría funcionar. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes, por favor? Lo que le acabas de explicar es muy importante. ¿Alguna duda, compañeros? Yo tengo una. Ese desarrollo. Por favor, David. Hola, buenos días. Yo tengo una duda y es que este desarrollo se da mediante la interacción, o sea, por el ambiente, o tiene también un componente genético, o van de la mano. Van de la mano. Para hacer, aquí hay una parte que se llama filogenético. La filogénesis es toda esa herencia que tenemos como una forma de especie o de la especie que somos. Somos de la especie Homo sapiens sapiens y tenemos una morfología. Un hombre de Japón es anatómicamente y fisiológicamente semejante a un hombre mexicano, un hombre colombiano. Tenemos esa misma base, la misma base fisiológica. Pero este desarrollo ontogenético, David, este desarrollo ontogenético es cómo nos apropiamos de las formas culturales que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Aunque tengo hermanos, los hermanos son diferentes porque vemos la vida diferente y nos apropiamos de ese elemento externo, nos lo volvemos interno de una manera diferente en cada uno de los casos. Insisto, entre más rica sea la actividad que le demos a un sujeto, mucho más hábil se vuelve, desde manejar una patineta, desde manejar una flauta,
desde tocar un piano o manejar un mazo y un yelmo, desde manejar un telar, desde quitar el café e irlo poniendo de una manera específica, preparar un plato de comida riquísimo, unas arepas riquísimas, se va especializando. Se especializa desde que, volteala porque ya se está quemando. O me pareció escuchar de que desafinaste en este punto, desde ahí se especializa. Y si yo soy capaz de mantener en ese nivel óptimo de funcionamiento, es muy probable que ciertos procesos se vean enlentecidos como el envejecimiento. Entre mayor actividad tenga el sujeto, es muy probable que elementos degenerativos no entren en un papel, a excepción de que sea un tumor o un traumatismo, un evento vascular cerebral, que ya son otro punto. ¿Sí queda claro, David? Sí, profesor, o sea que entre más activos estemos y estemos en constante aprendizaje, podríamos decir que evitaríamos patologías a futuro. En muchas cosas, David, sobre todo, pero muchas veces nos lo dicen en algunas charlas, porque nosotros trabajamos rehabilitación. Y yo creo que realmente el éxito de la rehabilitación, podría yo resumirlo en una palabra muy sencilla que se llama en cómo oriento a la persona. Y eso es muy cierto, porque en la escuela a veces tenemos a un maestro que es buenísimo, pero no le entiendo nada. Y tengo otro maestro que también es bueno, pero se detiene en explicármelo por partes. Y cuando me lo dibuja, o cuando me elabora un esquema, o cuando de plano me pone fichas, digo, de eso se trataba. Y uno lo entiende. El éxito, y esto que se les quede a todos, yo tengo 21 años dando rehabilitación y me ha ido muy bien, a Dios gracias, es cómo oriento la actividad. Si se la oriento solamente en el lenguaje verbal, va a ser difícil y a veces no lo entiendo. Recuerden sus clases de álgebra, que la primera vez que escucharon cierto tipo de fórmulas, les fue difícil comprenderla. Pero si se la presento en el plano escrito, me la presentaban en el plano escrito, le entendía un poquito más. Pero si me lo explicaban, ahora sí, de una manera muy desplegada, casi concreta, le entendía súper bien. Es decir, yo puedo orientar a un sujeto, ya sea con un plano material, con un plano perceptivo o solamente en el lenguaje. Con los abuelitos trabajemos cualquiera de las tres, es decir, hagámosle un traje a la medida al adulto mayor. Y a cualquiera, puede ser desde un pequeñito, ¿eh? El pequeñito que se ve como el tonto, que no sabe hacer matemáticas, decirle, ¿cómo no lo vas a poder hacer? Sí lo puede hacer. Y muchas veces al niño que lo logra hacer, cuando uno le dice, chin, me ganaste, se burla. Pero se burla, pero no con un morbo, sino se burla porque se siente tan bien que puede presumirlo. Y nosotros como adultos debemos de tener la facilidad de orientar al niño en su estado emocional. Y también al adulto mayor. Ok, David, ¿sí queda claro entonces? Sí, profesor, gracias. Ok, bueno. Ok, ¿alguno más que tenga alguna duda? Bueno, continúa en esta situación. Ok, voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos que hacer una evaluación de lo que sería la actividad psicológica superior, pues tengo que conocer cómo funciona el cerebro. Y puedo darme cuenta de que hay una base somatosensorial. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una parte que se va a relacionar al lóbulo parietal anterior,
que va a trabajar sobre el reconocimiento de todo lo que sucede en mi organismo. ¿Qué quiere decir? Desde que yo puedo inflar las mejillas, de sacar la lengua, desde sentir que me estoy tocando, en la parte de atrás sentir que me hacen un círculo, que me estimulan, detectar el número de veces que me tocaron. Eso va a garantizar el reconocimiento somatosensorial. Es por eso que las pruebas que ustedes observaron hace unas 2 diapositivas marca que está la prueba Banfe, está la prueba Neuropsy, que tienen este apartado, reconocimiento somatosensorial. Quiero saber cómo el sujeto recibe, analiza, almacena y sintetiza la información que viene de su piel y de sus órganos internos. Para eso, puede utilizar tareas de reproducción de posiciones con ambas manos. Ante ojos cerrados le voy a pedir, por favor, coloca así tu mano. Y yo se la coloco. Siéntela y ya. Por favor, coloca así otra mano. Y ya lo tiene que hacer. Pero todo con ojos cerrados, para que ese reconocimiento sensorial, pues, ejerza su papel para poder reconocer cómo están colocados los dedos, qué dedos son, cómo los coloqué. Tiene que ejercer su papel. Reconocimiento de estímulos, reproducción de posiciones con el rostro, repetición de sílabas y sonidos, y determinar la cantidad de sonidos que componen una palabra. En teoría, pues un adulto mayor, pues lo debería de hacer sin ningún problema. Y pensaríamos, si no lo hace, es posible de que se trate de una alteración como tal. Sin embargo, al hacer una comparación, me doy cuenta de que los analfabetas, primaria incompleta y primaria completa, presentan un gran número de errores. ¿Qué quiere decir? Que ese control que debería de tener en ambas manos no está ejerciendo su función. Y todos estos sujetos evaluados llevaban su actividad diaria, sus actividades sin ningún problema. Entonces, repetir sílabas y sonidos, determinar la cantidad de sonidos que componen una palabra o reproducir posiciones, debo de considerarlas que son tareas sensibles a la escolaridad, y no por el hecho de que ejecuten mal los sujetos analfabetas con primaria incompleta o primaria completa, sea un sinónimo de que ya tienen un problema neurológico. Es decir, hasta cierto punto, una población analfabeta podría tener este tipo de errores y no ser significado de daño cerebral. Puede ser lo normal para una persona que no ha tenido la oportunidad de perfeccionar sus movimientos o la precisión con los dedos, porque se ha dedicado al campo, porque se ha dedicado a ser obrero, porque es leñador, porque solamente vende su mercancía en un supermercado, en un mercado, y no ha tenido la necesidad de hacerlo. Si tuviese la necesidad, obviamente que se hubiese especializado. Este es uno solamente de los 7 criterios que utilicé yo para hacer esta investigación, para empezar a hacer una diferenciación en el nivel de funcionamiento con el adulto mayor. Otro más, la evaluación neuropsicológica de esa organización del movimiento. Sé que a lo mejor les cuesta o es raro esos nombres, ¿no? Pero es lo que dieron en la práctica, o es lo que debemos de conocer.
en realidad, no se vuelvan hacedores de protocolos. Conozcan la teoría que forma los protocolos. Los protocolos que les enseñé, la BANFE, el NeuroPsy, la evaluación breve, son derivados del trabajo de un hombre llamado A.R. Luria. ¿Y de dónde sacó Luria? Bueno, el nombre es Alexander Romanovich Luria. ¿Y de dónde sacó esto Luria? De su modelo de organización cerebral. Es decir, si yo quiero aplicar uno u otro protocolo que se derivan de un marco teórico-metodológico, primero conozcamos el marco teórico-metodológico para ya luego entender la lógica que llevó a cabo la elaboración o le permitió llevar a cabo la elaboración de cierto tipo de tareas. Para Luria, este mecanismo cinético garantiza la regulación y control de la organización secuencial motora. El paso fluido de un elemento a otro, el no tener una alteración de un movimiento a otro. Garantiza que no existan perseveraciones. Este mecanismo fue el que describió un tal Broca con su paciente Tan. Obviamente, tenemos que conocer quiénes fueron cada uno de ellos. Luria propone que solamente esto que podremos ver en este paciente junto con su descriptor, podríamos dar cuenta con dos tareas bastante sencillitas: coordinación recíproca de las manos y copiar y continuar una secuencia, que esta creo que todo mundo la conoce. A ver, paso para acá primero, a ver. Se le presenta un modelo y el sujeto la debe de continuar. Vean esto, una analfabeta. Pues no hace su trazo de manera adecuada. Uno de primaria incompleta. Nuevamente, no logra realizar de manera adecuada el trazo. Primaria incompleta, secundaria y superior. ¿Se dan cuenta en cómo se va modificando? ¿Se dan cuenta en cómo se va cambiando el nivel o el rendimiento de esta ejecución? ¿Por qué será? Y ninguno de los sujetos evaluados tenía daño cerebral, ni estaba demente, ni tenía deterioro cognitivo. No había nada, eran sanos totalmente. ¿Por qué será esto? ¿Alguien que diga su opinión, por favor? ¿Alguno, por favor? A usted, por favor, doctora Juliana, por favor. Doctor, pues quería hablarles a los estudiosos que están acá de la materia de aprendizaje, cómo los conceptos y la pregunta que tú dices se basa mucho en lo que aprendimos esta semana, y todos sabemos que el señor Vygotsky, ¿cierto?,
ayudó y contribuyó a que, como siendo médico, también se trabajara la neuropsicología con Luria, lo que el doctor Vicente ahorita nos explica, y cómo desde esa intervención que hacía Vygotsky dice la importancia propia de, como dice la doctora Edna, de esa interacción, de ese conocimiento que cada uno de los dos pacientes que nos están mostrando pueda tener, es decir, en cada contexto, en la parte cultural de cada uno, cómo se ha desarrollado, cómo ha interaccionado con el medio social para poder ahí construir y poder hacer a nivel cognitivo y una función específica que se veía en las pruebas que hacía. Exactamente, exactamente. La variable de los aspectos culturales. Y entre los elementos culturales está la oportunidad de escolarizar. La escuela imprime, es un gradiente importante para el desarrollo psicológico, despierta la imaginación, la creatividad, la organización motora, la organización secuencial, educa el lenguaje, le enseña cómo aplicarlo, le enseña cómo escribir sin faltas de ortografía, cómo empezar a imaginar en un plano cartesiano de 3 dimensiones. Es decir, la escolaridad, cada vez que trabajen con un adulto mayor y ese tenga diferentes tipos de escolaridades, así de que unos de primaria incompleta, otros de primaria completa, otros que ya tengan muchísimos años que no van a la escuela y que dicen, ya no me acuerdo de nada, considérenlo también. Porque puede ser que en lugar de estar evaluando el daño que tiene un paciente, estén evaluando el grado de escolaridad o la actividad que podría tener el sujeto. ¿Ok? Dibuje un animal. Disculpa una cosita, esa imagen de analfabeta es impactante, ¿no? La figura que tú pusiste a ser agente analfabeta realmente casi parece una persona con algún tipo ya de deterioro, ¿no? Exactamente. Eso hay que evitar, porque cuando uno empieza a hacer la práctica, dice, no, pues salió re mal en mi prueba. Y no, pues este de seguro ya va para Alzheimer. No, no seamos tan prontos para dar una categoría diagnóstica. Seamos apasionados como lo hacía Broca, como lo hacía Luria, como lo hacía Woodglass, como lo hacía Kaplan. Seamos apasionados con un paciente y describamos cómo es su lenguaje, cómo es su elemento de comprensión interna, cómo dentro de esa patología, qué existe para poder entender cómo puedo rescatar algunos elementos. Dime, por favor, Ednita. Sí, es que me quedo como impactada de ver el analfabeta ni siquiera cierra las figuras parecen como si ya se sufriera un deterioro cognitivo leve, y la verdad yo también pienso, es una persona que quizás nunca ha cogido un lápiz, no desarrolló la pinza, no desarrolló funciones motrices finas, entonces esto ya nos da como un sesgo valorativo, ¿no? Lo que tú comentabas, no podemos valorar de la misma forma sujetos que han tenido la oportunidad educativa y académica con gente que nunca ha podido coger un lápiz en su vida, y cómo se ve, o sea, lo que tú hablas a nivel ontogenético, cómo se ve la diferencia cuando una persona tiene la oportunidad o la oferta académica para poder desarrollar sus capacidades cognitivas a una persona que posiblemente no tuvo la oferta, no tuvo la oportunidad y posiblemente nunca cogió un lápiz, y realmente en una prueba neuropsicológica aparece una persona ya con un deterioro. Así es. Y cuando no es deterioro, cuando son los elementos más normales que puede tener una persona, porque es funcional. Uno ve en las actividades básicas de la vida diaria, no tiene ningún problema el sujeto, se desenvuelve muy bien. Incluso muchos de los que están en la calle ahí acomodando los coches o ayudando a acomodar los coches, a veces tienen mayores habilidades de la síntesis espaciales para acomodar de reversa un auto que una persona que es profesional, o para ubicarse en la calle. Es la actividad la que imprime ese funcionamiento psicológico superior. Vamos a ver. Veamos esto. Dibuje un animal, un gato y un ratón.
O sea, ¿cómo lo empezaban a hacer? Vean los de primaria incompleta. O sea, me quedaba súper sorprendido. El animal, pues, ¿qué rasgos de animal tiene? Ratón. Si le borrara el nombre de ratón, ¿cuántos de nosotros podríamos entender que tiene como cuernos? Y el gato, pues nada, nada parecido al gato. Primaria completa, secundaria y superior. Se nota la diferencia. Yo no puedo decir, solamente son dibujos, soy muy malo. Pero no, el dibujo representa una abstracción que se relaciona de manera total con la actividad intelectual, con la formación de conceptos, con entender lo esencial de lo no esencial de cierto tipo de elementos. Es decir, las imágenes internas nos permiten anticipar qué va a suceder, qué escenarios pueden aparecer y aparecer de manera fidedigna, no de manera inventada. Eso también hay que verlo, porque las personas con escolaridad baja, explicarles en metáfora o con parábolas es bastante difícil. No entienden los elementos concretos. Decirles, más vale un pájaro hermano que ver 100 volando. No entienden ese nivel abstracto. Que a caballo regalado no se le mire el colmillo. Dice, no, pues los caballos no tienen colmillos, pero es parte de su funcionamiento normal. Ok, de esos sujetos, de los sujetos que se han trabajado, veamos que muchos pueden llevar actividades de la vida diaria, pero vean qué actividades básicas de la actividad diaria o de la vida diaria: caminar, bañarse, acostarse o levantarse, vestirse, tener, algunos de ellos podrían presentar una limitación en específico. Veamos los rangos de edad. De 60 a 69, solamente el 18% presentaba una limitación de las actividades básicas, de estas, que son súper básicas. Pero ¿qué pasa del rango de 70 a 79 y del rango de 80 a más? Pues ya casi que uno de cada dos, y hay, por desgracia, más mujeres. Actividades de la vida diaria instrumentada, pues vamos a ver que empezamos con un 14% que sí puede llevar a cabo, bueno, que no puede llevar a cabo, perdón, preparación de alimentos, compra de alimentos, administro de su dinero, administración o cuidado de las personas, solamente el 14.8%, pero, pero, se duplica ya en el aspecto de 70 a 79 y de 80 a más, pues ya es casi la mitad. Y nuevamente a las mujeres llevan la batuta de esta situación. Bueno, ahora, si eso es la normalidad, tenemos que ver cierto tipo de condiciones para la patología. Vamos a ver, voy a permitirme un segundito a no compartir la pantalla para cargar un video, por favor. Un segundo.
Ednita, ¿no me está dando oportunidad de subir un video? ¿Cómo lo puedo presentar, por favor? Doctor, si quiere envíeme el link acá por el chat y yo miro si lo puedo cargar desde acá, ¿le parece? Ok, porque estaba desde mi computadora. A ver, déjeme ver si lo puedo. A ver. ¿Y ahora por qué no puede ser? Juegos, no. Sí, estamos viendo ahora sí, doctor, la pantalla del video. ¿Ven la pantalla? ¿Ven Sí, doctor. un paciente? Sí. Perfecto, ahorita vamos a ver. Ahorita, permítame. ¿Ahí lo pueden ver? Sí, doctor. Ok, me dicen si se escucha, por favor. ¿Sí se escucha bien? ¿Y se ve bien? Está congelado, no se escucha, está en la misma imagen. Ah, ok. Permítame. A ver. A ver. ¿Ahí se ve o no se ve? No, aún no, doctor. Todavía no. Todavía no. Es que no aparece en la opción en el Teams. Hay una flechita en la parte de abajo que dice más opciones. Tú ahí tienes dos opciones, donde dice pantalla compartida, o sea, aparece un cuadrado con una flecha hacia arriba. Le das clic sobre ella y abajo te despliega unas ventanas. Una dice pantalla compartida, le das clic y luego activas verificando que esté el audio para que pueda verse. Pantalla compartida. Sí, ahí dice incluir sonido del equipo, entonces le das a como a ese icono y Ajá. ahí puedes incluir el sonido. Ok. Pero no aparece la... A ver, ahí se ve. Sí, se ve nuevamente, doctor. Estamos viendo. Ok. Pero, a ver. Un día de tormenta. ¿Ahí se ve? Sí, se escuchó ¿Se algo. escucha? Ok. Un pelado cristiano se encontraba en su mujer atea, penetró a la iglesia acercándose a él. Le dijo, no soy cristiana, ¿podré salvarme de la llama infernal? El pelado estuvo viendo a su mujer y le respondió, no solo existe redención para los que han sido bautizados en el alma y con agua bendita. Al terminar de expresar esto, el prelado cayó del cielo un rayo. En un momento toda la iglesia ardía en llamas. Los varones de la ciudad llegaron corriendo y sacaron a la
y sacaron la mujer, pero el prelado se extinguió presa del fuego. Y estoy acabando. Ok, muchas gracias. Este párrafo. Ok. Presten un tantito, por favor. Vuelvo a retomar. Ok. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo se llamó el texto que leyó? El rayo. Muy bien. Y platíquenos de qué trató el rayo. ¿Sí entendiste qué te dijeron? No. ¿Sí? ¿De qué trató el rayo? Bueno, de un accidente meteorológico. ¿Y qué más? Pues que no necesariamente pues iba a afectar a la mujer atea, sino en este caso pues posiblemente afectó más al que no supo llevar por el buen camino a su mujer. A su mujer, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Ardió en llamas. Ardió en llamas. ¿E hizo bien él? ¿Hizo bien o no hizo bien? Pues el mal que hizo por omisión o por lo que haya sido es no haber conducido por el buen camino a su mujer. ¿Usted qué hubiera hecho? Y hubiera salido corriendo para evitar las llamas. ¿Y el hombre hizo bien o hizo mal? Pues hizo mal porque debió de haber salvado su vida. ¿Y el prelado qué hizo? Pues aceptar el accidente. Aceptar el accidente, ¿verdad? ¿Algo más del texto? Pues de que no es a quien está designado, sino al que le toca. Al que le toca, ¿verdad? ¿Algo más? Nada más. Gracias. Ok, ¿cómo lo observan a ese paciente? Sí lo pudieron observar, ¿verdad? ¿Cómo lo observan? Doctor, pues escuchábamos que cada vez que dabas una indicación, él respondía de una forma particular en la respuesta, en el uso, por ejemplo, del lenguaje. Pude intuir eso porque obviamente no se veía lo que él, quedó la imagen de él sostenida, pero se escuchaba tu voz. Ok, es un caso, a ver, quito la imagen acá entonces. De verdad, qué extraño que no pueda tenerla. A ver, que no se pueda dar esta situación como tal. A ver, déjeme ver por acá. Si quieres, compártele el link del video o envíaselo a la doc Egna y ella lo proyecta. Lo proyecta. Si no es muy pesado. Sí, ella lo puede proyectar desde ahí. Doctor, yo le pido disculpas porque tengo que retirarme en media hora, inicio una clase. Entonces lo dejo, le agradezco y a los presentes porque por la asistencia y a ti, doctor. Que tengas una linda tarde, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. A ver, déjenme. A ver. ¿Elnita, se ve algo? No, todavía no. No se ve absolutamente nada. Ok, sí, era dos situaciones que necesitaba que se presentaran, pero no entiendo por qué en Teams no se puede proyectar algo que me...
Sí, la imagen queda congelada, pero si alcanzamos a escuchar la voz del paciente, la lectura, la verdad que yo pasé dificultad para entender qué era lo que estaba leyendo, se veían muchas dificultades en la articulación de las palabras. Pues, sí, bastantes, son bastantes, pero aquí la situación que al paciente se le había diagnosticado que ya estaba en un estado predemencial. En un estado solamente era para confirmar que se estaba demenciando. Sin embargo, no es así. El sujeto tenía una afectación muy severa, tenía un síndrome temporal izquierdo, donde se veía afectado en cierto elemento la comprensión de lo que es el lenguaje, pero sobre todo los elementos de retención audioverbal. Esa retención audioverbal le permitía al sujeto confabular, le permitía al sujeto tener cierto tipo de errores que anteriormente no los tenía. Pero bueno, ok. Pero no se ve el video, ¿verdad? No se ve para nada. no queda congelada la imagen, pero sí se escucha el sonido. Escuchaba el sonido, ok. Yo creo que bueno, que mejor no proyecto porque creo que a lo mejor son diferentes nuestros teams y por eso no sé si sea esta situación como tal. Pero bueno, continúo. ¿Hasta aquí algún comentario, jóvenes, por favor? ¿No hay ningún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, por favor? ¿Alguna observación? Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que había quería mostrarles un video sobre, bueno, varios videos sobre el funcionamiento que puede tener un sujeto con este tipo de alteraciones. Y me llamaba la atención que podemos tener a sujetos antes de diagnosticar algún tipo de demencia, algún tipo, bueno, de trastorno neurocognitivo menor o mayor, tenemos que hacerlo con una evaluación con otros investigadores, con otros profesionales de la salud, al menos con neurología, al menos con medicina general, gerontología puede estar inmiscuida, porque el diagnóstico es bastante severo de dar. Los trastornos neurocognitivos que ahora aporta el DSM-5 en su revisión, empieza a describir de que antes de llegar a un estado de alteración ya de tipo mayor, que anteriormente era conocido como demencia, van a cursar algunos sujetos con delirium, que podríamos decir que es la alteración brusca de la atención y del nivel de conciencia. Ese va a fluctuar a lo largo del día. Este delirium debemos de evaluar muy bien cuál es el origen. Estos elementos que vemos acá, estos elementos que vemos acá son la respuesta de que algo sucedió en cerebro. Algo sucedió a nivel fisiológico que me está provocando este síndrome y yo tengo que empezarlo a evaluar. El delirium se ha empezado a relacionar con fármacos, drogas o algún tipo de tóxico donde es expuesto el sujeto. Puede encontrar infecciones que puede tener, alteraciones metabólicas, alteraciones neurológicas, alteraciones sistémicas como corazón, hígado, pulmón, riñón, alteraciones físicas por cirugía, puede ser por quemaduras, por hipertiroidismo, que realmente den esta manifestación clínica del delirium. Pero el sujeto, cuando no está en esta fase, puede llevar sus actividades casi de tipo normal. En el trastorno neurocognitivo menor,
que era conocido anteriormente como deterioro cognitivo leve, pues obviamente que va a haber una afectación ya más importante de ciertos dominios como la atención, el funcionamiento ejecutivo, el aprendizaje, memoria, lenguaje, funciones visoperceptivas y visoconstructivas y la cognición social. La única diferencia entre este elemento y este va a ser la gravedad. ¿Con qué intensidad los síntomas y su repercusión de la actividad de la vida diaria se ve afectada y se puede comprometer en su nivel de funcionamiento? Esa es la nueva tipología que está manejando el DSM-5. El trastorno neurocognitivo menor se va a definir como un deterioro cognitivo que supera lo normalmente esperable para la edad. Pero acá insisto, no es solamente la edad, sino la actividad. Tiene que haber una actividad anterior del sujeto. Tengo que considerar sus condiciones psicológicas anteriores que hicieron, que provocaron que hubiese esta manifestación clínica. Recuerdan un aspecto. La patología no se va a presentar de la misma forma en todas las personas. Pueden tener Alzheimer, pueden tener enfermedad de Parkinson, las mismas personas, bueno, diferentes personas, pero no ser el mismo cuadro clínico que se va a manifestar. Uno puede tener mayor alteración, otro puede tener menor alteración, pero mayor repercusión en la esfera afectiva emocional. Otro más puede tener una indiferencia ante esta situación. Todos proyectamos de manera diferente la patología. Hay algunos criterios para el diagnóstico del trastorno neurocognitivo menor, que lo da un grupo de investigación sobre algunos impedimentos cognitivos, y habla sobre problemas de memoria, déficit de memoria, preservación de la función cognitiva general, conservación de las actividades de la vida diaria y ausencia de demencia. Pero todas y cada una de estas tenemos que evaluarlas y tenemos que empezarlas realmente a cuestionar. ¿Cuándo realmente es un problema de memoria? ¿Cuándo realmente es un problema que no puede recordar la información o es secundario a algún otro tipo de alteraciones que puede tener? Desde elementos de desnutrición, de falta de oportunidad social, falta de estimulación, falta de compañía afectiva emocional, lo cual va a provocar que nuestro diagnóstico, ese que elaboramos, tenga un falso resultado, como hace ratito lo mostraba. La tarea en sí misma no me va a hacer el diagnóstico. Soy yo que a través del análisis cuantitativo y el análisis cualitativo voy a poder dar una impresión diagnóstica, pero siempre debe de estar en acompañamiento con otro especialista u otros especialistas. Por mucho que veamos que haya estas dificultades, siempre tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué está sucediendo? Acuérdense que estos son síntomas, pero la causa que puede estar subyaciendo al cuadro clínico pueden ser infinitas. Estos son algunos criterios que maneja el DSM-5 que pueden consultar fácilmente en cualquier página de internet para el trastorno neurocognitivo menor, y este es para el trastorno neurocognitivo mayor, donde básicamente la diferencia es que uno es más grave que el otro y que presenta mayores alteraciones. Pero aquí la pregunta es,
¿Qué hago después con este? ¿Qué hacemos después con este? Y eso se lo pregunto al grupo. Ok, ya detecté que tiene un deterioro cognitivo mayor. ¿Qué hago después de esto? ¿Qué se les ocurre que hagamos con esto? ¿Alguno que quiera participar? Bueno, lo que ocurre es que sí, un poquito, Arturo, los chicos son de psicopatología y algunos no han visto neuropsicología todavía. Ok, pero en término común, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Chicos, ¿qué se les ocurre cuando nosotros logramos evidenciar que hay un trastorno, un problema en algunas áreas del dominio cognitivo? Más o menos, si ustedes de pronto han tenido la experiencia de un familiar con lo que llamábamos antiguamente demencia o con un deterioro, ¿qué hacían los profesionales o ustedes que han visto de pronto en televisión o por experiencia propia? ¿Han visto que se hace algo con ellos o se dejan encerrados en la casa? ¿Qué hacemos? Gracias, Ednita. Pues consideramos o se considera desde una perspectiva psicológica general en que se debe de atender en todos los sentidos este tipo de población. Primero entender que es más que una patología, es una persona y comprender realmente de manera muy precisa qué está subyaciendo en este tipo de cuadros. Puedo tener a pacientes con todas estas características, todas, pero la base de todo esto es una depresión profunda. Y esa depresión pues hace o provoca que los sujetos se abandonen poco a poco y que no quieran participar, no quieren hacer ningún tipo de actividad en general para llevar a cabo lo que ellos hacían cotidianamente. ¿Por qué? Porque muere su compañero de vida o compañera, porque se quedaron sin empleo, porque ya los hijos no lo respetan y ya es un mueble más. Tenemos que empezar a comprender que esto es un gran quehacer dentro de la psicología, dentro de la neuropsicología, la neuropatología y la psicopatología. Ok, muy bien. Ednita, ¿alguna otra pregunta, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Yo estuve mirando el chat y hubo una pregunta que creo que tú contestaste quizás, Dime. que decía Lady Rodríguez, doctor, cuando hace referencia a lo cultural, ¿a qué se refiere al aprendizaje dado durante la vida y su forma de interacción? Pero creo que un poco lo vimos con las pruebas de las personas analfabetas que hacían figuras muy, digamos, poco integradas, no poco organizadas. Entonces se da uno cuenta que, digamos, a nivel cultural, todo esto juega un papel predominante en el desarrollo y en la especialización de muchos conocimientos a nivel cerebral, ¿no? Cómo esto realmente influye, sí. Lo cultural es muy importante, lo cultural es todo aquello que le rodea al sujeto y que puede aprender de él. Esa forma de que se apropia desde la riqueza que nos da el campo, desde los tiempos que hay que cosechar, desde los tiempos que hay que sembrar, desde darle su tiempo a la tierra para que sane y vuelva a dar frutos, hasta cómo me comporto en la escuela, cómo me comporto en un ambiente médico, qué sistemas de salud tengo, qué sistemas de educación y de escuelas tengo a mi alrededor, qué tanta oportunidad tengo de todo lo que tengo aquí adentro, lo logro especializar. Desafortunadamente, lo cultural no solamente abarca los aspectos bondadosos y virtuosos de una sociedad, tenemos
valores o antivalores o desvalores que también se aprenden en ciertas comunidades. Hay gente, y me ha tocado observarlo, que su forma de agradecer es haciendo violenta hacia otras personas, que les parece ya normal poder golpear, poder vender droga, poder vender a personas, poder hacer varias cosas, y es dentro de lo normal. Incluso ya se normalizó muchísimo aquí en México que padres e hijos se hablen con groserías. Es muy normal ya que eso sucede. En la radio uno escucha barbaridades. Eso es parte de estos elementos que rodean al sujeto y crece con esos valores. Esa cosmovisión con la que crecen y piensan que es verdad, y a veces la tratan de imponer de manera muy clara. Estrés postraumático, disminución del hipocampo por estrés. Ok, sí puede haber algunos elementos que repercutan, Edna, sobre este tipo de funcionamiento cognitivo en general. Y pues bueno, ahora nos toca muchísimo trabajo que hacer. Creo que es imperante ahora tener protocolos de evaluación, y el día que tú quieras, Edna, podemos evaluar un protocolo de evaluación y que hagan prueba con algunos familiares y verán cómo sacamos elementos o resultados diferentes y que todos son dentro de la normalidad, y podremos analizar y detectar si es necesario empezar a trabajar con alguno de ellos. Sí, a mí Dime, Edna. me parece muy interesante, y también hay una cosita que un poco estamos viendo en esta época también, y es el aumento laboral, los trabajos, como digamos que cómo se ha aumentado la carga laboral, y podemos observar personas con altos niveles de estrés laboral mostrando ya problemas en memoria reciente, ¿no? Entonces, no sé si ya debido al estrés laboral que estamos teniendo, incluso por la pandemia, las consecuencias neuropsicológicas que pudo tener o que puede tener la pandemia del COVID, eso es otro tema que se está indagando, que me parece también muy interesante. Entonces, ver cómo el mundo laboral exigente, que de alguna forma genera altos niveles de estrés, podría generar o podría cambiar esas áreas neuropsicológicas. Digamos, poder ver a futuro cómo, digamos que por estrés laboral, el cerebro puede llegar a tener algunos cambios neurofisiológicos, ¿no? Bastante delicados. Eso también es como interesante poderlo revisar, ¿no? Ahora hemos presentado por cierto, estuvimos en el mismo congreso sobre algunos elementos de qué causaba el encierro en cierto tipo de personas, y hemos visto que hay sujetos que desarrollan ansiedad muy fuerte, y su relación con los demás está determinada por comer de manera ansiosa, tener rituales, incluso dormir poco, cambiar sus hábitos de dormir, porque provoca un desajuste en estructuras subcorticales y por ende en sus estados de vigilia, y tienen alteraciones específicas en su funcionamiento, y uno de los principales es memoria, procesos atencionales, su lenguaje, su retención de información. Todo eso lo tenemos que empezar a estudiar, y es un proyecto que voy a empezar a manejar. De hecho, se está haciendo una revisión bibliográfica ya de manera sistemática para ver cómo se está abordando los problemas de coronavirus con personas que ya fueron dadas de alta, ¿no? Que sobrevivieron al coronavirus, pero ¿qué les dejó el coronavirus? Y eso es bastante triste. Sí, es bastante. Muchas de ellas tienen un declive cardíaco, pulmonar, sistema inmune, y empezamos a encontrar resultados en sistema nervioso central. Ahora veamos en un adulto mayor cómo está. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor, o algún comentario que quieran hacer? Sí, chicos, yo los aliento a mirar si de pronto hay alguna pregunta para el doctor Arturo en cuanto a lo que ustedes vieron hoy en la clase,
o ustedes que tienen abuelitos, de pronto si alguno está diagnosticado con trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo leve, aunque yo te comento aquí, Arturo, que en Colombia, ay, yo no sé, pero la predominancia en cuanto al sector salud es con población joven. Aquí el adulto mayor raramente tiene un diagnóstico muy claro de trastorno neurocognitivo leve o mayor, a no ser que su propia familia, pues digamos que trate de buscar qué es lo que le está ocurriendo, porque olvida las cosas, porque tiene unos comportamientos tan difíciles. Pero en Colombia realmente no, todavía no hay políticas públicas para cuidadores de personas adultas mayores, o sea, no las que desearíamos, por decirlo así, ¿no? Y todavía se está cuidando al adulto mayor y pues el cuidado implica que la persona muchas veces no pueda salir a trabajar. Entonces notamos que todavía en políticas públicas de nuestro país es un problema delicado. No hay en las EPS, que las EPS es el sistema como nosotros accedemos a la salud, no hay en las EPS muchas veces grupos para cuidadores. Entonces yo siento que aún, digamos, nosotros en el tratamiento del adulto mayor y más el tratamiento del adulto mayor con un envejecimiento ya marcado por un síndrome como es el trastorno neurocognitivo mayor o antiguamente llamado demencia, vemos que es muy complejo acá en este país, o sea, todavía falta como un mayor compromiso por parte del Estado para poder proponer programas tanto para familiares como para adultos mayores. Aquí se manejan algunas políticas de envejecimiento activo y de como geriátricos públicos, pero yo he estado en esos geriátricos públicos, pero terrible, o sea, es terrible las condiciones, o sea, pasa toda la mañana y básicamente el baño se da después del almuerzo, la gente está sucia, hay demasiada gente abandonada. Ya ahorita Colombia sacó una ley para evitar el abandono del adulto mayor, pero realmente todavía las condiciones, digamos, todavía no están muy bien desarrolladas para esta población. Pero sí, la última diapositiva que os coloco es el envejecimiento saludable y nuestra obligación es tratar de desarrollar y mantener por más tiempo que podamos el nivel de funcionamiento de nuestros adultos mayores. Eso implica que haya una especialización de jóvenes que apoyen, aunado a los esfuerzos del gobierno, la sensibilidad de las familias, porque pues están ahí insertos los abuelitos. Tenemos que atenderlos, tenemos que hacerles ver que son parte de nuestra vida, que son nuestros libros en vida, que ellos reflejan toda la experiencia, toda la sabiduría que tienen por a lo largo de 60, 70 años y de experiencia. La experiencia nunca ha sido algo que se deseche, al contrario es algo que se debe de valorar y darle su justo papel. Creo de que los jóvenes se tienen que involucrar, pero tienen que partir por un deseo genuino, auténtico, para poder atender a esa población, porque tarde o temprano vamos a llegar a esta. Ok, sí. Jóvenes, pues muchas gracias por su atención. Lamento no haber discutido un par de casos que traía, que quedan bastante ricos en su análisis, porque íbamos a ver ya un deterioro importante y una alteración que incluye problemas de memoria, pero no es demencia ni es deterioro cognitivo. Es una alteración en regiones temporoparieto-occipitales o ciertas regiones cerebrales que provocan este tipo de cuadros clínicos. Y hay que saberlos distinguir. Pues, doctora Merchant, te agradezco muchísimo la invitación. Ya en un momento hablaremos y pues quedo en espera de los comentarios de los jóvenes, si tienen alguno. Sí, realmente pues veo un poco como tímido el grupo, pero pienso que sí que sería muy importante saber por lo menos un poquito que algún tipo de comentario, algún tipo de aporte
que ustedes hayan recibido especialmente en la clase de hoy, si alguno quiere comentar algo. Para poder cerrar la clase, pues agradezco. Parece que alguien abrió su micrófono. Sí, yo, profe. Ok, Andrés, Felipe, muchas gracias. Esto, pues me gustó mucho el tema porque, como lo había dicho la profe anteriormente ahorita, dijo que acá en Colombia se suele presentar mucho, que no se suelen tratar mucho a las personas de la tercera edad, no se le hace un correcto diagnóstico, se suele presentar más en adultez y en la infancia, y pienso que no debería ser así, que pienso que se debe presentar también en adultos, debe enfocarse. Incluso yo hace poco hablé con un tío mío, él ya es de la tercera edad, tiene 70 años, y se veía que realmente como que lo dejaban de lado, que incluso él una vez trató de conseguir ayuda psicológica y a él le costó muchísimo más que se la dieran y todo eso. Me imagino que ya es por algunos factores externos y eso fue hace poco, bueno, fue tal vez por la pandemia, todo eso, pues está todo congestionado, pero él dice, pues hay personas, digamos, más jóvenes que se puedan conseguirlo y siempre me ha parecido como que no debería ser así, que también se le da la importancia que se debe, el procedimiento correcto, como usted lo hizo, que nos mostró que hay personas que lamentablemente pues no han podido estudiar y que al momento de un diagnóstico se les está hablando otros aspectos que no deberían ser y entonces se puede hacer un mal diagnóstico. Entonces me gustó todo eso y cómo se puede evaluar, nunca se me dio algo así y me gustó mucho. Ok, muchísimas gracias y sobre todo lo retomé por homenaje a mi querido maestro, el doctor Alfredo Ardila, con orgullo hay que decir lo que es colombiano y fue un promotor de este tipo de desarrollo, ¿no? Sobre el adulto y de sus trabajos se destacan, ¿no? Y siempre creyendo, ¿no? En los jóvenes que son una fuerza que van a tener que hacer el cambio y retomar algunas cosas que a nosotros ya nos dio tiempo, ¿no? Estudiarlas. Yo soy especialista sobre la rehabilitación de la fascia y nos ha ido muy bien con los casos. Y ahora que trabajo ya desde hace un ratito con adulto mayor, pues me doy cuenta que es un campo muy fuerte y que voy a necesitar ayuda. Y entre más ayuda haya para este tipo de población, porque si hablamos de los cambios generacionales, va a haber más adultos mayores que jóvenes. No sé cómo se hayan disminuido las filas del adulto mayor después de la pandemia, pero creo que siguen siendo los más todavía. Y tenemos que ir trabajando porque pues nos toca estudiar, nos toca trabajar y nos toca servir, porque para eso estamos. ¿Ok? ¿Algún otro comentario más, jóvenes? Pues bueno, ok, Edna, te agradezco mucho a nombre de mi universidad, a nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a nombre de mi posgrado de neuropsicología y pues sobre todo ese carácter que nos une, el carácter salmantino, pues te doy gracias por darme esta oportunidad de estrechar los lazos con Colombia y esperemos tenerte de visita pronto por acá. Ay, muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias a ti de verdad con todos estos aportes tan importantes para nosotros. De verdad que excelente, excelente todo lo que tú nos explicaste el día de hoy, porque son reflexiones que son muy necesarias hacerlas cuando tenemos un ser humano enfrente y que muchas veces por falta de socializarlas y por tener de pronto un sistema un poquito, como tú dices, muy protocolizado, en ocasiones pueden pasarse por alto y de verdad que son muy importantes cuando ya tenemos una persona enfrente y tenemos que valorarla. Entonces te agradezco muchísimo tus aportes, te envío un fuerte abrazo y esperemos que sí, que continuemos generando digamos que esta alianza para poder trabajar a futuro proyectos de investigación y poder hacer muchísimas cosas desde la neuropsicología en América Latina. Entonces te agradezco muchísimo. Ok, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Después charlamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién habló? Lady Joana, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por ese conocimiento, por compartir con nosotros aquí en Colombia. De verdad, muchas gracias por todo lo que hoy nos ofreciste. Es muy gratificante para nosotros recibir tanto conocimiento y poner en práctica como futuros profesionales psicólogos.
Y a quien le interese, con todo gusto le enseño alguna prueba de las que mostré. La podemos facilitar, puede enviarla breve para adultos y la hacemos. Lo que más me importa y siempre me va a importar más son nuestros estudiantes, ¿no? Y los estudiantes, como van en la universidad, son universales. Por lo tanto, podemos aprender todos. Pues gracias a todos, un abrazo desde México y que estén muy bien. Hasta luego.